Buenas noches, amigas, amigos. Aquí José Anastasio Conchas Contreras con su asesor y jefe del staff, Saúl Concha, en este 67º videoblog de Acrisolándonos. 67 videoblogs ya. Videoblogs de este canalito que solo busca promover la paz en un México que, querámoslo o no, va derechito a un movimiento armado, a la guerra civil, qué sé yo, pero nada bueno. Ya lo hemos dicho, las guerras civiles son las más sangrientas porque son entre hermanos y normalmente son promovidas por quienes se valen de la lucha de clases, se valen de las diferencias no esenciales que existen en los seres humanos, la riqueza contra la pobreza, la ignorancia contra la cultura, en fin, la fuerza contra la debilidad, y es contra la que estamos luchando, contra la que estamos trabajando aquí en Acrisolándonos, promoviendo la cultura, la buena música, la participación pacífica, pero firme en política, la capacitación para el trabajo y el trabajo fecundo y creador llevado a cabo cotidianamente por todos los mexicanos, generando riqueza, tanto el que posee capital, el que tuvo el ánimo de iniciar una empresa, como aquel que labora en esas empresas, que labora en la agricultura, que labora en el trabajo no formal, que existen muchos millones de mexicanos en ese sector. Pero aquí estamos promoviendo un México mejor por la vía de la paz y de la mejora de nosotros mismos. No se puede pensar en construir un mundo mejor, un México mejor, sin que mejoremos como personas, sin que nos superemos a nosotros mismos. Si no lo hacemos, vamos a tener otra guerra que quién sabe cómo la van a llamar sus instigadores, como promovieron la guerra de independencia, la guerra de reforma, como promovió Porfirio Díaz por medio del qué, del plan de la Noria, algo así, la no reelección, y duró más de 30 años en el poder. Y luego vino don Francisco y Madero, ilustrando con su libro La sucesión presidencial la necesidad de votar, con V, votar, de participar activamente, pacíficamente, para lograr ese cambio. Y lo logró, ¿eh? En 1911, por ahí el 7 de junio, entró triunfalmente, habiendo salido ya Porfirio Díaz exiliado a España, pero no lo quisieron recibir, se tuvo que ir a Francia, donde murió un tiempo después. Entró Francisco y Madero, había ganado las elecciones, asumió la presidencia de la República con José María Pino Suárez como vicepresidente. Y ahí estuvo, pero por ahí para 1913, Victoriano Huerta hizo un movimiento raro, una sonada
mataron de la manera más cobarde por ahí por la calle, parece que la calle de Moneda o Correo Mayor, algo así, ahí en el centro, a Francisco y Madero y a Pino Suárez. Y a partir de ahí él asumió la presidencia indebidamente, Victoriano Huerta, y ahí inició lo que se llama la Revolución Mexicana, y nos han hecho creer que fue contra Porfirio Díaz. Nos juegan el dedo en la boca. Y luego entró el ejército contra los revolucionarios y ganó el ejército, pero dijeron que había ganado los revolucionarios cuando murieron asesinados Villa, Zapata, Carranza, que eran los revolucionarios. ¿Cómo ven, mis amigos? Carranza alcanzó a ser presidente de la República, promovió la nueva Constitución mexicana, que está en vigor, toda hecha jirones hoy en día. Es una de las pocas constituciones más hechas jirones en el mundo. Pero ahí está. Eso queremos. Queremos una nueva revolución para que salga quedando quien menos pensábamos y sigan las cosas igual o peor que como estaban cuando inició el movimiento armado. Hay que evitarlo. México necesita de sus mejores hijas y de sus mejores hijos por medio de la cultura, de la paz. No hay camino para la paz es el camino, lo dijo Gandhi. Por la paz también trabajó 67 años Nelson Mandela en Sudáfrica. Sufrió el encarcelamiento durante 27 años, trabajos forzados, primero picando piedras y luego en una mina de cal donde se le perjudicó grandemente la vista. Después de eso sale ya con una popularidad inconmensurable y los Boers, esos descendientes de holandeses que gobernaban el país, aceptaron negociar con él los términos para acabar con el apartheid, la discriminación de los originarios de ese país, como aquí en México con los españoles. No se culpa a nadie, es parte de la historia. Así como alguien le pidió que se excusara a España por la colonia aquí en México, pues también España, aquí nos sojuzgaron 3 siglos. España duró sojuzgada por los moros 700 años, pues también que le pidan a los moros que ofrezcan disculpas. Es un absurdo. La historia se lleva a cabo y solo hay que conocerla, hay que estudiarla para evitar caer en los mismos errores. Y así Madiba, Nelson Mandela, luchó por la paz. Para 1994 llegó a presidente de la República, el primer presidente negro en Sudáfrica. Ya cuando estaba bien entronizado en el poder, un día llegó a visitar a sus compañeros de lucha y resulta que le dicen: Madiba, ahora que tenemos el poder, vamos a cobrárselas a los boers, a los blancos que habían mantenido y disfrutado el poder. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos el poder nosotros y vamos a cobrárselas. Todas las que nos hicieron, empezando por ti, 27 años encarcelado. Sí, les dijo Madiba, Mandela, Madiba, padre o padre de la patria. Pues si quieren hacer eso, ya saben que conmigo no cuenten. ¿Cómo? Pero tanto daño que nos hicieron. Sí, sí nos lo hicieron, pero si no somos capaces de perdonar, no va a haber nunca reconciliación en este país. Siempre hablé de perdonar. Fíjense, amigas, amigos, un nuevo Mesías que no tan solo lo dijo en un sermón,
sino que lo llevó a la práctica. Sus compañeros no tuvieron más que decirle, está bien, se hará como tú digas, Madiba. Estamos perdonando y vamos a reconciliar este país, porque solo por el camino de la paz lo sacaremos de la pobreza. Nuestra lucha más bien es contra la pobreza y contra la ignorancia. Madiba, allá en Sudáfrica, fíjense, me parece que de 1900, vivió 95 años. Madiba murió en 2013. Vivió desde el 18 de julio de 1918, 18/7/18, y murió el 5 de diciembre de 2013, 95 años. Bien amado de su pueblo, un pueblo que todavía hoy en día sigue luchando por seguir avanzando. Grandes personajes de la historia. ¿Y saben qué? Que son líderes, que fueron líderes, no fueron caudillos, no se pusieron ellos, los puso el pueblo. A Madiba lo reconocieron también los boers y le guardaron todos sus respetos por todo el tiempo. Después de su excarcelamiento, después de que lo maltrataron. Grandes líderes. Y ahí está Sudáfrica, avanzando siempre. No es fácil, tratando de salir del tercer mundo, vamos a decirlo así. Y ahí van. Otro personaje, ese es actual y vive. Merkel, ahí en Alemania, la señora Merkel. Fíjense que ella gobernó durante 16 años Alemania. Dorothea Merkel era su segundo nombre. Merkel era su apellido, desde luego era mitad alemán, mitad polaco. Ángela, su primer nombre. Ángela Dorothea Merkel. No la vamos a hacer muy larga con Ángela Dorothea Merkel. Sucede que cuando entregó el poder en 2021, porque lo tomó en 2005, Alemania en ese momento estaba en la cúspide de las economías europeas, fíjense. No la encontró así, así la dejó. Y fíjense que cuando entregó el poder, que se fue para su casa, amigas, amigos, hubo un aplauso de 5 minutos, un aplauso nacional. Todos los alemanes salieron a sus balcones, a sus banquetas, a aplaudir a Ángela Dorothea Merkel cuando salió del Palacio de Gobierno para irse a su casa, a su departamento en el que siempre ha vivido y siempre vivió durante presidenta, durante canciller, se dice en Alemania, y aún hoy en día ahí vive en su departamento. No se sabe que se haya enriquecido, ya se supiera. No se sabe que haya beneficiado a sus parientes con puestos, con contratos, de lo que tanto se ve aquí en México, mis amigos. No se sabe, no se sabe porque no existe. El nepotismo estuvo muy lejos de aquello. Y fíjense que voy a cerrar leyéndoles un artículo sobre Ángela Dorothea Merkel, pero antes de decirles, 67 años trabajó
Nelson Mandela por los derechos humanos, por la justicia, por la paz, por la educación. Después de ser presidente siguió trabajando y metiendo recursos propios para que la educación cobrara fuerza y auge en Sudáfrica, porque siempre dijo que la educación, un hombre educado no puede ser oprimido. Por eso insistimos en en el acrisolamiento, para que no llegue cualquiera a manipularnos, a burlarse de nosotros. Les voy a leer para terminar este artículo, ¿sí? Dice, Alemania se despide de Angela Merkel cuando entregó el poder. Dije 5, aquí dice distinto, dice, con 6 minutos de calurosos aplausos en las calles, balcones, ventanas, todo el país aplaudió durante 6 minutos. Espectacular ejemplo de liderazgo, no caudillismo, y defensa de la humanidad. Los alemanes la eligieron para dirigirlos y ella dirigió a 80 millones de alemanes durante 16 años con competencia, o sea, bien preparada, habilidad, dedicación y sinceridad. Ella no dijo tonterías, no apareció en los callejones de Berlín para ser fotografiada. Fue apodada la Dama del Mundo y fue descrita como el equivalente a 6 millones de hombres. Hasta da risa. Durante estos años de liderazgo, de autoridad en su país, no se registraron transgresiones en su contra. No asignó a ninguno de sus familiares a un cargo en el gobierno. Ella no afirmó ser la creadora de glorias. No recibió pagos millonarios, ni nadie animó su actuación. No recibió cartas ni juramentos. No luchó contra los que la precedieron, contra los gobiernos anteriores. Eso quiere decir, no luchó contra los que la precedieron. La reacción de los alemanes no tuvo precedentes en la historia del país. Toda la población salió a los balcones de sus casas y la aplaudió espontáneamente durante 6 minutos seguidos, no nomás en Berlín, en todas las poblaciones de Alemania. Una ovación de pie a nivel nacional. Dejó su puesto después de dejar a Alemania en la cima. Ella se fue y sus familiares no reclamaron ventaja. Sus familiares. Nunca cambió su vestuario durante su gobierno. En una conferencia de prensa, una periodista le preguntó a Merkel, notamos que estás usando el mismo traje, ¿no tienes otro? Ella respondió, soy una empleada de gobierno, no una modelo. Le preguntaron, ¿tienes sirvientas que limpian tu casa, te preparan la comida, etcétera? Su respuesta fue, no tengo sirvientes y no los necesito. Mi esposo y yo hacemos este trabajo en casa todos los días. Su papá, igual que ella, un físico también, un científico, dando clases en una universidad. Todavía hoy en día, según entiendo. Entonces, otro periodista preguntó, entonces, ¿quién lava la ropa, tú o tu marido? La respuesta, yo arreglo mi ropa, mi marido maneja la lavadora. Esto lo hacemos de noche porque hay mejor presión en la energía eléctrica que nos llega.
y eso hacemos los dos. Merkel vive en un apartamento normal como cualquier otro ciudadano. Vivió en este apartamento antes de ser elegida canciller de Alemania. Nunca lo dejó. No es dueña de villas, pues, grandes casas, mansiones. No tiene criados, no tiene piscinas, no tiene jardines. Algo que siempre llevó en alto y siempre dejó en claro a donde quiera que iba. Siempre haré las cosas como a Dios agradan, porque le temo y porque le sirvo con todos mis bienes y todo mi corazón, porque desde hace muchos años le abrí mi vida y mi corazón a Jesucristo y desde entonces soy cristiana, no solo de palabra, sino sobre todo de hechos. ¿Será que todos los cristianos políticos son como ella? ¿O tan solo han sido y son oportunistas, levantando la bandera de cristianos sin ni siquiera estar congregados o con trayectoria ministerial? Merkel, una genuina hija de Dios, ahora la ex canciller de Alemania, dejó a ese país como la economía más grande de toda Europa. Bravo, Ángela. Ese es cristianismo. Eso es el sermón de la montaña llevado a la práctica, igual que Madiba, que Nelson Mandela, que supo perdonar, no nomás de palabra y con golpes de pecho, sino con hechos. Eso es, amigos, lo que quise comentarles en esta ocasión. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Disculpen si se me pasó el rato sin querer.